hablar sobre los amigos, pero una parte más difícil del manejo de los amigos, y es el duelo de los amigos. La pregunta que se hace Lucy hoy, o tal vez la reflexión, es el duelo cuando un amigo se va. Y cuando me refiero a Lucy, es a Lucy Roldán. Ella es psicóloga clínica. Ella conversa con nosotros todos los meses sobre una temática diferente, y hoy el abordaje tiene que ver con los amigos. Bienvenida, Lucy, qué rico que estés aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, yo siempre muy contenta de estar. Este es un tema que a mí me toca especialmente, y la pregunta detrás de él es que todos en algún momento hemos hablado ya con cierta familiaridad del duelo de los seres queridos familiares, y creo que todos nos preguntamos si cuando muere un amigo lo que se experimenta es igual, si se puede comparar el duelo de un familiar cercano con el de un amigo. Y de entrada, importante hablar de esto porque es como un duelo no reconocido, es decir, no tiene las mismas características, a menos que uno converse y diga estoy pasando por esto, pero a las personas no nos dan 3 días de incapacidad o de ausencia laboral porque se nos muere un amigo, o no nos hacen visita, y otras redes de apoyo que son comunes en el momento de la pérdida de un familiar. Por eso es que digo que a veces es un duelo no reconocido socialmente, porque no cumple las mismas, como el mismo espacio, no se le da el mismo espacio que se le da a la muerte de otros seres queridos, pero dada la vinculación tan cercana, es muy importante que le demos la importancia que tiene, porque es muy, muy significativa, o puede ser tan significativa como la pérdida de familiares. Bien, este es un tema que seguramente, como todos los temas relacionados al duelo, duelen, ¿no? Son temas que pues traen como una carga de dolor y algunas veces podría ser hasta de rechazo. Sin embargo, para quienes pasen por esta situación, creo que conocer el contexto y cómo manejarlo va a ser muy útil. Tú decías esto de que el duelo no es reconocido necesariamente porque no es un familiar, pero resulta que un amigo pues está con uno en momentos muy importantes, si es que es amigo. Así es. Estuvo seguramente en muchas etapas importantes de tu vida. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Porque no está en el núcleo familiar, no es externo del todo, pero está ahí como en el medio. En la vinculación afectiva, quizá los amigos ocupan un lugar parecido al de los hermanos. En la medida en que con los hermanos suele haber una contemporaneidad en cuanto a edad, no necesariamente, porque yo tengo amigas y amigas de distintas generaciones. No, y hermanos también, ¿no? Y hermanos también. Justo hablaba este fin de semana con una amiga que tuvo la visita de sus hermanos, pero ella creció en una familia de 10 y ella es la segunda, y los hermanos los menores son bebés. Casi que eran muy bebés cuando ella se casó, de modo que no los conocen ni ellos conocían muchas cosas de la historia de ella. Pero bueno, volviendo, eso como anécdota, pero volviendo a que hay una similitud entre el duelo de los hermanos, es porque se vive con los amigos experiencias únicas que no se comparten con nadie más. Lo que yo viví con mi amigo Carlos no lo he vivido con mi amigo Juan o Pedro, que a veces en una familia hemos vivido muchas cosas comunes con un papá o una mamá. Y en esta medida es que señalo que el duelo de los amigos es muy único, porque el vínculo afectivo además es muy profundo. A veces, como decía Milán Kundera, los amigos son como ese espejo en el que uno se mira, porque ellos han sido testigos de la vida de uno y no hay que explicarles mucho. Entonces pueden conocerlo a uno más que otros miembros de la familia. Por eso el duelo de ellos está revestido como de mucha nostalgia.
porque la relación contaba con unos elementos únicos, como dije ahorita, pero la pérdida deja ese vacío que nadie más puede llenar, como la canción que un poco dio título a tu publicación. A la publicación, redes. Sí. Pero lo puedes decir de todas formas, ¿no? Tú antes de esta publicación, de esta conversación, hiciste una publicación que dice: esta hermosa canción de Alberto Cortés es un homenaje a la amistad y a todo lo que los amigos nos aportan, como ellos nos quieren a pesar de nuestros temores, dudas e imperfecciones. Sin duda, como dice al final, se lleva a los amigos en el alma. En el alma. Y es así. En ese proceso, entonces, hablando otra vez del duelo y de los amigos, ¿no te parece que tal vez cuando pasa esto puede haber una especie de pérdida de identidad? Porque finalmente también los amigos te otorgan cierta identidad, o la fuiste construyendo con ellos. La construiste con ellos definitivamente. Creo que nadie le refleja a uno tanto las características que uno tiene, incluso a veces los chistes que se hacen entre amigos pueden también señalar las debilidades de uno, o los momentos difíciles, o las torpezas que uno ha cometido. En fin, hay una parte y muy importante en lo que señalas de la identidad, es decir, ellos nos ayudan a formar la visión que tenemos de nosotros mismos y nos reflejan, como que al amigo quererlo a uno con todo, uno se siente plenamente aceptado y por eso tiene razón al decir, sí. Es como que a veces uno se cuestiona mucho o puede llegar a plantearse cosas de la identidad, porque no todas las personas, y siempre hablaremos de situaciones psicológicas hablando desde la perspectiva de cada uno, pero a veces los verdaderos amigos que tenemos son muy pocos. Entonces, si contamos que normalmente no exceden esta mano el número de los verdaderos, entonces cuando los perdemos sí es como que una parte de nosotros se fuera, y muchas veces nos hace hacer preguntas sobre nuestra existencia, en lo que sea que haya sucedido con nuestro amigo, si es que murió, digamos, repentinamente porque no cuidaba su salud. Esto puede hacer que yo tome como decisiones muy drásticas con relación a mí misma, a mi salud, después de esta pérdida. O sea que a la larga es como que puede llegar a traer no solo una remoción de mi identidad, sino que puede llegar a ser como unos planteamientos existenciales importantes, y a llevarme después como de este enfrentamiento a tomar decisiones en pos de mi bienestar. Claro. Ahora, creo también que depende mucho la edad o etapa en la que uno esté, cómo afronta esa pérdida de ese amigo. Puedo estar equivocada, pero por ejemplo, cuando personas ya mayores empiezan a ver, porque si ya empiezas a ver que ya hay más amigos que están partiendo, debe haber una crisis también con respecto a mi lugar en este mundo y mi tiempo en este mundo. Claro, y también a la red de apoyo con la que yo cuento, porque de nuevo hablamos que los amigos, uno tiene muchos conocidos normalmente, pero verdaderos amigos son pocos por lo general, y cuando personas mayores empezamos a perder amigos que hacen parte de nuestra cotidianidad, personas con las que yo compartía los fines de semana, o mi vida social giraba alrededor de estas 2 o 3 personas y ya no están, el vacío de nuevo se siente mucho más que si yo pierdo un amigo con el que no tengo toda esa cotidianidad. Pero volvemos al depende. Yo creo que es una huella tan importante la que tiene la amistad en la vida, es un vínculo tan profundo. No sé por qué vuelvo a hacer referencia a otra escritora, en este caso es Marguerite Yourcenar, que ella dice que la amistad es
un vínculo incluso más profundo que el amor, porque está a prueba de distancias, está a prueba hasta de no cultivarlo todos los días. Pero bueno, dada la profundidad del vínculo, cuando, por ejemplo, alguien ha perdido un gran amigo en la temprana juventud, es como que eso es una huella para siempre. Esa persona marca la vida, su ausencia se vuelve casi que una inspiración que uno mantiene constante. Tengo las dos experiencias de haber perdido amigos en mi temprana juventud, amigos muy, muy cercanos, uno por un accidente y el otro por una enfermedad degenerativa, y recientemente haber perdido un amigo muy, muy cercano. Y no puedo elegir cuál me duele más. Lo que sí sé es que son personas que han causado un impacto muy profundo en mi ser. Entonces, como que recordarlos todos los días es mi manera de honrar su presencia en mi vida. Claro, sí, seguramente habrá oyentes también que están recordando a alguien en esta conversación, y eso también es interesante de esto que estamos hablando, ¿no? Como rememorar a esta persona, recordar además a los que estaban cerca de esa persona y que generaban vínculos también de una u otra manera con nosotros. Digamos, si fue alguien del colegio, pues recuerdas a todo el grupo del colegio. Por supuesto. Claro, en mi caso lo es, al tener un caso similar de la época de cuando me gradué. Entonces me lleva a ese entorno, me lleva a esos amigos, me lleva a esas emociones. Como tú lo dijiste, está muy cargado de nostalgia. De nostalgia, y por eso tan importante también como estrategia para lidiar con esa nostalgia es poder hablar con esas personas que compartíamos una vinculación, poder hablar de ese ser querido que ya no está y hablar de esta huella que dejó en nosotros, o hacer simplemente como conciencia de cuáles son las cosas que yo recuerdo, las anécdotas que tenemos para contar. Puede ser una de las formas que tenemos de aliviarnos entre todos esa ausencia que produce la pérdida de una amistad. Claro, hay como saber si se pasa por las mismas fases de duelo que con un familiar. Realmente no en forma estricta, pero cada que yo reviso este tema me encuentro con que las fases de duelo, las que ha descrito esta autora, que creo que nadie ha estudiado tanto la muerte y los momentos previos a la muerte, que Elizabeth Kübler-Ross, ella describió 5 fases. A mí me gusta llamarlas fases y no etapas, por esto de que no son una sigue la otra, sino que a veces uno puede alternar. Pero la primera sí, la de shock o como negación o casi como un anestesiamiento emocional, es la que sí puede pasarnos de forma más generalizada, pero luego como una etapa de rabia, de negociación, como de que uno preferiría que tal cosa pasara en vez de esta pérdida, de depresión y luego de aceptación. No necesariamente con los amigos es así. Y sí hay una pequeña diferencia. Ojo, también puede ser que una persona pierda a la mamá y no viva todas esas fases. Insisto, esto se describió como una de las cosas que nos ocurre más probablemente a la mayoría de las personas, pero el caso individual siempre es el que debemos atender. Creo que con los amigos está esa mezcla como de mucha nostalgia, el vacío de su ausencia se experimenta mucho porque también sucede que con los amigos compartimos, uno con, digamos, la familia, pero yo pierdo a mi mamá después de llevar muchos años de no vivir con ella en la misma casa, en la misma ciudad. Sí. Entonces, el asunto de la pérdida de los amigos, insisto en que es como un desgarre de ese vínculo que es tan estrecho y tan cotidiano. Claro, es de la cotidianidad. Y tan cotidiano. Por eso tal vez está más cargado de nostalgia que otros duelos.
Pero abrazar esa nostalgia y un poco, como decía, hablar del amigo que ya no está, porque esa persona sin duda ha sido parte muy importante de nuestra vida. Entonces, como honrar su presencia es hablar de ella y compartir con los otros amigos que teníamos pues vínculos semejantes. Claro. ¿Cómo superar esa, digamos, si de repente la persona se quedó ahí en esa nostalgia, se queda mucho tiempo en ese dolor, cuáles serían las herramientas para que la persona comprenda, el amigo o la amiga diga, mira, igual hay que seguir adelante? Es decir, sabemos este dolor y todo, ¿cuáles serían las herramientas para poder ayudar? Porque puede pasar que entonces cada año el regreso de ese recuerdo lo haga tal vez hasta más duro y se reviva mucho más ese dolor, pero entendemos que la vida continúa desde la perspectiva de un amigo, me refiero, porque cuando el entorno es tu familia, pues uno nunca va a llenar el vacío, tampoco vas a llenar el de tu amigo, cada amigo es único, no estoy queriendo decir eso, pero ¿cómo hacer para que la persona pueda un poco salir adelante, fluir y que no quede cargado de esa sombra de la pérdida? Primero es reconocer que tal vez me he quedado anclada ahí, y lo que sabemos es que la persona que no se ha permitido que le duela, esto de asemejar los procesos de duelo como una herida que es emocional, pero que si yo la tapo se va a enredar o se va a infectar. Si fuéramos a seguir con la similitud de la herida física. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y yo creo que mi dolor y el vacío de la ausencia de mi amigo se acentúa en vez de como alivianarse, definitivamente yo tengo que hacer como un acto de conciencia y reconocerlo y empezar a hablar, porque es el silencio tal vez lo que también complica ese sentimiento. Entonces, en el tiempo, aunque no podemos decir a ciencia cierta este es, pero se espera que después de 2 años de esa ausencia, todas las personas, y esto no aplica solo a los amigos, como que podamos integrar esa ausencia a nuestra vida. Cuando un duelo no está resuelto, cuando sentimos que no está integrado, como que yo un poco paré mi vida y dejé este dolor allí y como que no me ocupo mucho de él, no quiero tocarlo porque justamente me duele, entonces es ahí donde se puede volver como una situación no resuelta, un duelo no elaborado o un duelo complicado. Cualquiera de esas formas se comprende, pero la metodología de después del reconocimiento parece muy sencilla, pero se trata de empezar a hablar a las personas que tengo cercanas, buscar eventos donde yo pueda estar en contacto, digamos, si es mi amigo y tiene una esposa que quedó viuda, pero acercarme y contarle la falta que a mí me hace, porque fue un apoyo significativo, porque todas las decisiones importantes de mi vida yo se las consulté, o por la razón que sea. De todas maneras, en ese ejercicio de salir de sí mismo y hablar de su dolor, es que la persona va a ser capaz de elaborar esa pérdida. Sí, este es un tema que además casi no se habla. Es como cuando hablamos del duelo de las mascotas, del que no se habla casi. Claro. No estoy comparando una cosa con otra, estoy diciendo que es un tema del cual no se habla. O el duelo gestacional, que también lo tocamos aquí, porque es casi ese, pues con mayor razón, porque se consideraba como un no suceso, como algo que no sucedió. Pero realmente darle el espacio al duelo es la manera como lo elaboramos, es la manera como podemos adaptarnos a esa nueva realidad, que es vivir con la memoria de la persona y seguir los otros aspectos de nuestra vida incorporando esa ausencia, sabiendo que nos hace falta, sí,
pero que, como decía ahora, también nos inspira porque, insisto, el vínculo es tan estrecho, nos ha dado tanto de identidad, de apoyo, de autoestima, de motivación. Ha sido tal vez el amigo, el compañero en las buenas y en las malas, que eso puede ser una fuente de inspiración en nuestra vida para decir yo tuve esto y qué lindo que lo tuve. Y justo conectado con eso iba la última pregunta que te iba a hacer, y es cómo honrar la memoria de ese amigo, que es quedarnos con unas como con algo positivo de esta conversación que nos permite entender que sí, la pérdida siempre va a ser dura, que el duelo es un proceso individual, que cada uno tiene su noción de cómo lidiar con ese dolor, pero todos podemos guardar en nuestra memoria a nuestro amigo para que baje un poco esa densidad de dolor. Especialmente con las otras personas que conocían al amigo o los que tenemos en común. Las formas de honrar pueden ser desde activas, como decir le gustaba hacer asaditos en su casa, entonces vamos a hacer un asado en honor a tal persona. Y es como crear los espacios para entre todos recordar vivamente a esa persona que ya no está. Y hay otras formas que son, digamos, menos llamativas o menos organizadas y son personales, como esto de hablar de esa persona, no quedarse para uno de decir Carlos fue mi amigo y en esta situación cuando esto me sucedió la primera persona a la que le quise contar fue a él. Claro. Ese tipo de situaciones. Cuando dices, ¿te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuándo? Es muy lindo porque te lleva al pasado, te saca sonrisas. Te saca sonrisas y es una forma de honrar. ¿Te acuerdas cuándo? Lucy Roldán, psicóloga clínica, y hoy ha venido a hablar con nosotros sobre el duelo de los amigos. Y recuérdale a nuestra audiencia cómo es el podcast y dónde puede encontrar tal vez un último capítulo, para recordar que Lucy es quien dirige y conduce el podcast Mundo Interior, que es lo último que has tenido. Lo último que tuvimos fue justo sobre el duelo gestacional. Tuve una mujer maravillosa invitada, ella es la directora de Abracadabra, y nos abrió su corazón para contarnos su experiencia. Cada 15 días está saliendo el podcast, lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Muy bien, encuentran como Mundo Interior, así, y también pueden seguir en las redes sociales a Lucy Roldán como Psic Lucy Roldán, y ahí ella también hace sus publicaciones relacionadas con Mundo Interior. Hoy el tema que nos tocó fue el duelo en los amigos, pero te haremos un nuevo tema antes de que termine el año. Lucy, gracias. A ti, muchas gracias siempre.